la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. El sermón del día de hoy se llama Autor de nuestra salvación. Se encuentra en Hebreos capítulo 2, del 5 al 18. Si no tiene su Biblia, no importa, porque lo puede leer en la pantalla de la iglesia. Así que le pido que se ponga de pie para leerlo. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos. Padre mío, ante tu presencia una vez más, y te pedimos que nos hables a nuestro corazón, a nuestras mentes. Enséñanos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, sé que sencillamente usted no entendió mucho después de la lectura. ¿Sabe por qué lo sé? Porque es uno de los pasajes más difíciles que encontramos para poder entenderlo y poder interpretarlo. Pero como hemos comenzado a explicar el libro de Hebreos, continuamos y precisamente nos toca este capítulo, el capítulo 2, aunque ya lo habíamos empezado la semana pasada y fue muy interesante el tema de la semana pasada. Continuamos ahora y para mi sorpresa y quizás la de ustedes también, sigue hablando un poco de los ángeles. Sigue hablando entonces de los ángeles porque el libro este tiene que ver con algo que creían los judíos muy profundamente, lo cual era de que los ángeles eran algo tan increíblemente especial. Pero no voy a repetir nada de las predicaciones anteriores, ya entendemos lo que él intentó decirles y ellos lo lograron entender también. De que Cristo Jesús había sido hecho superior a los ángeles y al haber sido hecho superior a los ángeles, entendíamos de que después de los ángeles no hay nada más que Dios, entonces fue realmente de Dios que estamos hablando cuando hablamos de Jesús. Pero el tema de hoy no necesariamente tiene que ver eso, sino que tiene que ver con que Cristo Jesús vino a este mundo y se hizo un poco menor que los ángeles. Ahí pongo que todo este capítulo tiene que ver con la encarnación de Jesús.
O sea, el hecho de que Cristo Jesús vino del cielo y se encarnó, se hizo carne, se humanó, se hizo persona, se hizo un individuo de esta tierra con carne y sangre para poder interactuar con nosotros, con los humanos, y poder morir también, porque como Dios no podía morir, sino que tenía que morir como humano. Y por eso llegar hasta la cruz del Calvario y ser sacrificado por nuestros pecados. Todo eso lo entendemos, pero el tema prácticamente de hoy se enfoca en nosotros. Dios puso al hombre a gobernar la tierra. Eso es lo primerísimo que dice el pasaje cuando comenzamos a leer. Lo primero que leímos fue precisamente este concepto. Y comienza diciendo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Dios quiere decir en este pasaje de que Dios no tomó a los ángeles y los sujetó al mundo que venía, al mundo venidero. Se pudiera entender con otro versículo o con un versículo igual de otra versión que dice, Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero. Pudiera haberlo hecho, pero Él tomó al hombre como el que debe estar en autoridad y dominio de la tierra, no a los ángeles. Pudiendo haber puesto a los ángeles. El autor de Hebreo repite de que Dios no sujetó a los ángeles. Dios no les dio el dominio a ellos. Quizás entendiéndolo desde un punto de vista laico, diríamos que Dios no encargó a los ángeles el mundo que está por venir. En otras palabras, el mundo que está por venir es el milenio. Los ángeles no van a reinar como autoridad en el milenio. Van a ser los cristianos, los hijos de Dios. Incluso los cristianos redimidos por la sangre de Jesús van a juzgar a los ángeles. Así que la posición que el cristiano, usted y yo, vamos a tener en el tiempo milenial es una autoridad increíble que Dios ha determinado que nosotros vamos a tener. Pero aparte de eso, queremos entender algo bien claro, de que la intención de Dios siempre fue mantener al hombre en una condición superior, elevada. Entendemos por versículos bíblicos de que la intención de Dios era de que el hombre fuera eterno. Por eso dice, le puse eternidad en el corazón del hombre. Pero el hombre pecó. El hombre tenía la condición que Dios le había dado. Una condición que la palabra de Dios nos lo explica muy claramente diciendo, hagamos, dice Dios. Dios hablando con Dios, no hablando con los ángeles. Y mucho menos con los hombres, porque todavía ni siquiera habíamos sido creados. Dios hablando con Dios, lo que se llama el Elohim, la triunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hablando entre ellos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y que dice que tenga dominio. Esa fue la intención de Dios. Antes incluso de haber creado al hombre. El propósito divino de Dios era que tú y yo estemos en una posición superior de autoridad en esta tierra sobre todas las cosas. Y dice que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todos los animales. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, lo cual significa control absoluto, dominio, dice, dominen a los peces del mar y las aves del cielo, punto suspensivo porque continúa hablando la palabra de Dios. Ese era el corazón de Dios. Dios tenía este propósito contigo y conmigo.
de esa posición, esa condición, desde un principio. Incluso la palabra del Señor nos dice, hablando en Salmos, dice David: tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Note que dice que el embrión vio los ojos de Dios, no necesariamente que Dios haya visto el embrión. Hay algo ahí que el mundo no entiende y que la Biblia trata de explicarlo de una forma explícita y clara. El embrión vio a Dios. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Se refiere a cada uno de los miembros que tenemos para ser lo que somos como un ser humano. La palabra del Señor nos habla de que Hebreos toma el concepto de David y escribe las siguientes palabras que el mismo David había escrito en el Salmo 8. Y las palabras son, aunque yo las saco directamente de Hebreos, pero son las mismas de Salmos. Cuando David dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios, Elohim, Edonai, el Adonai, el Elión, el Olam, todos los nombres descriptivos de Dios mismo, pudiera acordarse de nosotros? Que pasemos por la mente de Dios, que tú y yo con nombre y apellido estemos en la mente de Dios en este momento. Y que puedan pasar los siglos y los siglos y Dios no sufre de Alzheimer's. Y Dios no se le olvidan las cosas. Y Él te tiene presente, latente, vigente en su mente. Es algo sorprendente. Y eso es lo que intentaba explicar Hebreos a ese pueblo judío que se había convertido a Cristo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Y continúa diciendo: lo hiciste un poco menos que los ángeles. Y sigue diciendo: lo coronaste de gloria y de honra. Y dice: todo lo pusiste a su dominio. Es una realidad que ese era el sentir de Dios, de que estuviéramos bajo el control de Dios, sobre el dominio de lo que Él nos entregó para administrarlo. Dios nos entregó pleno control, según lo establecido en la palabra de Dios. No habían razones de que usted le tenga miedo a una cucaracha. No habían razones de que le tenga miedo a una serpiente o a un ratón que corre rápidamente y uno se espanta y se sube hasta en el piano si hubiera un piano. O que vea una cosita así que tiene bastantes patas como una araña y grítese desesperadamente hasta entrar a algo que se llama la fobia. Y pudiera seguir mencionando ideas. No habían razones en ese momento. Dios había dado pleno control al hombre. Y volviendo a nuestro libro de Hebreos, en el versículo 8 particularmente, dice: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. ¡Wow! Entonces mi pregunta es, reflexionando en todo esto, ¿qué pasó?
porque yo no veo este control todavía. Pero la palabra sigue hablando en el mismo versículo 8. El mismo escritor de Hebreos dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Tomé el versículo de otra versión bíblica que decía, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Cada Biblia corrobora, afirma, respalda de que Dios propuso, no, Dios dio control. Se lo entregó al hombre con una autoridad increíble por sobre todas las cosas, y lo vuelve a repetir, y lo puso todo debajo de sus pies para que todo esté sujeto al hombre. Interesantemente, Cristo lo dijo en una oportunidad a los discípulos, que si uno creía con todo nuestro corazón y dos nos poníamos de acuerdo a orar, todo lo que sujetes en la tierra será sujeto en el cielo también, porque ya estaba de antemano establecido por Dios. Algo sucedió que no estamos aptos para sujetar lo que Dios estableció de que debiéramos haber sujetado. Es más, no hay nada que esté sujeto. Es más, estamos siendo dominados por el caos. Si no, mira a su alrededor. Desde los gobiernos y las empresas hasta los individuos son una guerra ambulante, un caos, un descontrol, una falta de dominio propio frente a los pecados. No hay control en esta vida, para nada. Incluso el último fruto del Espíritu, bueno, el fruto del Espíritu es uno, pero la última virtud del fruto del Espíritu es precisamente templanza. Y la palabra templanza implica precisamente autocontrol. Y ese es el último de todos. Aquel fruto tenía que haber crecido en la vida del creyente. Olvídese del secularista o del inconverso. Estamos hablando del hombre y la mujer cristiana. Aquella persona que tiene que demostrar los frutos del Espíritu de Dios, lo cual son 9 por lo menos. Hay otros factores, como el que estudiamos esta mañana en la escuela dominical, en cuanto a los 10 mandamientos. Pero hermanos, es lo que menos la gente tiene hoy. No tiene dominio propio para nada. Yo mismo le decía ayer a mi esposa mientras comía y saboreaba algo, estaba riquísimo. Yo le decía, mi amor, alguien que me diga stop. Y creo que Abby, que estaba por al lado, ahí me miró y juntamente con Priscila me dicen stop. Y yo corrí entonces el plato para allá porque no lo necesitaba más. No podía tener el autocontrol, el dominio propio, de darme cuenta de que ya estaba satisfecho, pero estaba tan rico eso. Conversando con un estudiante de medicina, me decía que hay un síndrome. Y el síndrome es el síndrome del feeling sensation, me decía. Y el feeling sensation es de que la persona tiene que comer hasta que se sienta, disculpen la palabra, llena. No satisfecha. Porque si está satisfecha, ya el cerebro le dice comiste suficiente, ya ni siquiera tienes hambre. Estás comiendo solamente por el sabor, por la gula. Y aquel estudiante de medicina me mencionaba eso. Es muy común. Esa falta de autocontrol, lo cual se traduce en falta de equilibrio, falta de estabilidad, falta de madurez, incluso falta de moderación. ¿Qué pasó con que la humanidad tenía que estar sujeta al hombre? Palabra de Dios, irreversible, irrevocable, que se tiene que hacer, se tiene que llevar a cabo. ¿Qué
Sucedió. Y Dios le dijo a Adán y Eva, el día, no el mes, no el año, el día. Antes que se cumpla el día en que de aquel árbol que se le explicó, comieres, ciertamente, palabra de Dios, morirás. Ciertamente morirás. Entonces, hermanos, Hebreo estaba tratando de explicarle a esta gente, judíos. Me imagino que ellos tienen que haber estado bastante atentos porque entendían perfectamente lo que estaba pasando. Lo que salía por la boca de un judío a otro judío. Y para nosotros, hermanos, creo que debemos entenderlo también. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y sabe qué cosa? Vivimos en un mundo apurado y desesperado por causa de que comieron. Vivimos en un mundo donde sus habitantes y el diablo vinimos a ser enemigos de Dios. Y Dios nos iba a poner en esa posición de autoridad. Todo se fue por el piso, todo se fue por la borda, porque se desobedeció al soberano Dios que había establecido enigmáticamente, nadie podía cuestionarlo, un decreto de que nadie podía tocar ese árbol, menos comerlo. Así que, hermanos, por causa de eso, el pecado nos trajo maldición, esclavitud, condenación y muerte. Por eso es que morimos. Por eso es que morimos. Y la maldición conlleva a la esclavitud, nos llevó entonces a una condenación. Y eventualmente usted sabe lo que pasa. La maldición entró, se inyectó en el género humano. Y mientras nazca un nuevo niño, viene con ese engendro de pecado original, donde se inyectó aquella condenación. Y va a morir el niño que nace. Pero no sin antes de sufrir. No sin antes de llorar. No sin antes de caer al hospital. No sin antes de tener poco dinero y estar desesperado. No sin antes de tener peleas y problemas con medio mundo y aún consigo mismo. Esa maldición, lo cual se multiplicó y se ramificó a muchas otras cosas. La mujer dará a luz sus hijos con dolor. Antes no. La tierra te producirá espinos y cardos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Del polvo eres y al polvo volverás. Enviaré contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos, que destruyan vuestro ganado. En la tierra tendréis aflicción. El hijo deshonrará al padre. La hija se levantará contra la madre, la nuera contra su suegra. Los enemigos serán los de su casa. Se levantará nación contra nación. Habrá terremotos, hambres, pestilencias. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Ese es tu destino. Estamos destinados a morir. No porque tú quieras ni yo tampoco, sino porque la palabra de Dios se iba a llevar a cabo. Y porque se rompió aquel pacto eterno, porque el hombre lo rompió, no Dios. Por eso me recuerdo tan claramente aquel pasaje de Génesis, capítulo 15, donde el
Abraham hablando con Dios, quiere hacer un pacto con Dios y el pacto era entre dos personas. Y Dios le dice a Abraham, está bien, voy a hacer un pacto contigo. Y el pacto tenía que hacerse entre dos personas para que la sangre de aquel animal se rociara entre las dos personas. Pero Dios le dijo a Abraham, ponte a un lado, porque mi pacto no se rompe. Pero tú como hombre, sin duda alguna, puedes romperlo. Así que Dios prefirió llevar a cabo el pacto solo entre Dios, él mismo, a favor del pueblo de Israel, lo cual le dijo que su terreno iba a ser desde Egipto hasta Irak, con los dos ríos limítrofes. Solamente en una oportunidad en toda la vida Israel tuvo ese terreno gigante, inmenso. Fue con Salomón. Nunca más. Entonces, hermanos, vemos de que estamos destinados a morir y que no tenemos remedio por causa de lo que hicimos. La regamos comúnmente. Pero gracias al Señor, que el mismo Hebreos, después de tratar de explicar todo esto, él dice en el siguiente versículo, estábamos tratando de explicar el versículo 8, en el siguiente versículo él dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Ya lo identificó, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Teníamos que morir, pero Cristo Jesús prefirió, gustó la muerte. De ahí viene la palabra pasión, la pasión de Cristo. La pasión desesperada, el deseo desesperado de poder salvar a la humanidad, que Él prefirió sacrificarse por todos. Por eso se le llama la pasión, la convulsión que tomó lugar dentro del corazón de Cristo para que no sucediera absolutamente nada más que Él ir a la cruz y morir y pagar por ti y por mí. Dice la otra versión, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Eso es lo que habla el capítulo 2 de Hebreos. Y lo explica de una forma complicada. Hay recovecos. Y el entender es tortuoso. Pero si se fragmenta y se detiene uno en los detalles, uno ve claramente de que aunque Dios nos hizo a nosotros menores que los ángeles, eventualmente vamos a juzgar a los ángeles. ¿Quiénes? Todos aquellos que fueron lavados por la sangre de aquel que fue hecho menor que los ángeles, para luego haberse hecho mayor que los ángeles, lo que explicamos en las predicaciones anteriores. Así que dice, Hebreos continúa diciendo, así que por cuanto los hijos, todos nosotros, somos hijos de Dios, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, todos somos humanos, tenemos carne y sangre, Él, el pronombre Él implica a Jesús, Él también participó de lo mismo, carne y sangre, se humanó, para destruir por medio de la muerte, en este caso la muerte de Cristo Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud. El libro de Hebreos nos habla de Jesús, nos apunta a Jesús
y trata de explicarnos a través de todas sus páginas la soberanía de Jesús, la preeminencia de Jesús y la magnificencia de Jesús por sobre todas las cosas. Sin Cristo no somos salvos. Sin Cristo estamos destinados, incluso predestinados, al infierno. Si no hubiera sido por Él, por el sacrificio de Él, que tornó todas las cosas, lo cual llevaban un rumbo hacia el infierno. Él cambió todo con su muerte. Y por eso Él pudo decir las palabras de Apocalipsis. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Aleluya. Cristo Jesús te hace una nueva criatura. Cristo Jesús te llama hijo después de haber sido un bastardo en el mundo, un pecador que iba rumbo al infierno. Dios te da ahora el cielo, vida eterna, solamente porque has creído en la muerte de Él. Dice la palabra del Señor: he aquí estaba sentado en el trono y dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré, aleluya, yo quiero que Él sea mi Dios, y Él será mi hijo. Buenos días, hermanos. Vamos a adorar a Dios hoy. Él ha sido tan fiel con nosotros. Vamos a cantar. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Quedaste conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Cántalo, hermanos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. La ley de Dios.
llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Varina, Carolina del Norte.